Capítulo 23. El trato que no sabías que habías hecho. El traje de Mía se selló, la ilusión humana restableciéndose como la tapa de una caja de rompecabezas al encajar con un clic. Los hilos plateados en su cabello dejaron de brillar débilmente. Sus ojos violetas regresaron. Y, sin embargo, Marco ya sabía la verdad. No estaba mirando a Mía, estaba mirando a Nimbe. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto?, insistió Marco, con la voz firme y la mano apretando el artilugio. Mía esbozó una sonrisa. Ya hice algo al respecto. Marco parpadeó, incómodo ante la certeza de su tono. ¿Qué quieres decir con eso? Ella inclinó la cabeza, demasiado divertida, demasiado serena, demasiado segura de sí misma. Significa que este encuentro nunca fue una cuestión de si sucedería. Significa que yo ya decidí cómo iba a ir esto. El estómago de Marco se encogió. ¿Decidiste qué? Mía dio un paso al frente, de modo que el espacio entre ellos se volvió demasiado estrecho, demasiado significativo, demasiado controlado. Te he estado observando desde antes de que supieras que existía, confesó con voz suave. Y ahora necesito saber una cosa. Una elección que no era realmente una elección. Marco contuvo la respiración, sin saber si debía sentirse aterrado o intrigado. Mía, o Nimbe, se inclinó un poco, observándolo como un científico estudia un espécimen. ¿Vas a jugar conmigo?, preguntó con voz suave como la seda. ¿O tendré que hacerlo más interesante? Marco tragó saliva con fuerza. ¿Qué significa jugar contigo? Ella esbozó una sonrisa, no dulce, sino cómplice. Significa que te ofrezco acceso a conocimientos que ningún humano ha ganado jamás. Y significa que no hagas preguntas para las que no estés preparado para oír la respuesta. El siguiente movimiento. El aire vibraba de tensión. La clase que anuncia que Marco ya no tenía el control. Se había internado en algo muchísimo más grande que él. ¿Y lo peor? A Mía, no, a Nimbe, le divertía. ¿Debería Marco seguir el juego, dejarse guiar y descubrir qué tan profundo era el misterio? ¿O desafiarla, obligarla a revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? El pacto improbable. La mano de Marco se apretó con fuerza sobre los hombros de Mía. La frustración hirviendo bajo su piel. Lo juro, hablas en acertijos, dijo, negando con la cabeza. Dime claramente, ¿qué quieres que haga? Mía, o Nimbe, no se inmutó. En lugar de eso, imito su gesto, colocando sus propias manos sobre sus hombros, reflejando su intensidad y esbozando una sonrisa que delataba su diversión. Vamos, puedes descubrirlo. ¿No es así? Marco exhaló con brusquedad, obligándose a mantener la calma. Una espía alienígena con un problema adolescente. Mira, continuó finalmente Mía, dejando de lado el tono burlón. Tengo 32 años en años humanos, pero en mi especie estoy básicamente donde tú estás, en plena adolescencia. Marco parpadeó, desconcertado por aquella confesión tan casual. Espera, ¿tú? Sí, Marco. Soy joven, admitió ella, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Y ser espía es realmente una mierda. Se recostó contra la pared, cruzándose de brazos. Solitario, peligroso, aburrido. Y, francamente, es agotador fingir que estoy perfectamente adaptada cuando en realidad no siento las emociones como vosotros. Marco arqueó una ceja. Entonces, ¿qué sientes tú? Mía se tocó el brazo con los dedos, reflexionando un instante. No es que no sintamos emociones. Las sentimos, dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Pero son calculadas, estructuradas, controladas. Puedo sentir miedo sin entrar en pánico. Puedo sentir frustración sin perder los nervios. Puedo observar vuestras reacciones emocionales, pero no me afectan como a vosotros.
Lo miró fijamente. Eso es lo que me fascina. El trato que la mantiene aquí. Entonces, aventuró Marco, leyendo entre líneas. Lo lógico sería que informaras de que alguien más, aparte de tu especie, visita la Tierra, pero no quieres hacerlo. Los ojos de Mia se oscurecieron ligeramente, su tono violeta brillando con la luz tenue de la habitación. Porque si lo hago, contestó con simpleza, me sustituirán por alguien mayor, con más experiencia, alguien aburrido, alguien que no dudaría en secuestrarte e interrogarte. El estómago de Marco se encogió. ¿Secuestrarme? Sí, interrumpió ella sin rodeos. Deberías agradecer lo mucho que arriesgo al no hacerlo yo misma. Marco no sabía si debía sentirse agradecido o profundamente inquieto. Está bien, terminó por decir, pasándose una mano por el cabello. ¿Quieres que te ayude a mantener tu misión en este sector? ¿Que guarde silencio? Exacto, pero hay más. Mia se inclinó hacia adelante, sonriendo levemente, y por primera vez desde que la conocía, Marco vio auténtica emoción en su expresión. Quiero encajar. Marco parpadeó con lentitud. ¿Qué? Quiero experimentar cómo es ser un adolescente humano. Marco la miró, asimilando la idea. A ver si lo pillo, dijo, alzando una mano. Tú, una espía alienígena literal, quieres que te ayude a matricularte en el instituto y a hacer amigos. Mia asintió con total naturalidad, como si estuviera pidiendo ayuda con álgebra. Sí. Las reglas que tenían que existir. Marco se pasó las manos por la cara, riendo con incredulidad. Vale, esto es una locura. Pero está bien, lo haré. Mia sonrió, una sonrisa de quien acaba de ganar una apuesta a largo plazo. Marco agarró un bloc de notas. Pero tienen que haber reglas. Las reglas de Marco para una espía adolescente alienígena. Regla 1. Puedes comunicarte telepáticamente conmigo, pero no puedes leer mis pensamientos sin mi consentimiento. Regla 2. Te contaré sobre otros alienígenas cuando te ganes mi confianza. Regla 3. No lastimar a nadie, a menos que sea en defensa propia. No sé de qué eres capaz, pero no pienso hacerme responsable de muertes o desapariciones inexplicables. Regla 4. Prohibido actuar impulsivamente. Te avisaré cuando necesite que hagas algo. Consultaré con alguien para pedir consejo antes de meternos en este lío. Mia echó un vistazo a la lista, sin impresionarse. ¿Consultar con quién? Marco vaciló. Con el tío Beto. Mia sonrió ampliamente, esa sonrisa cómplice y traviesa que le dejó un nudo en el estómago a Marco. Acabas de romper tu propia primera regla, exclamó él. Lo sacaste de mi cabeza, ¿verdad? No, respondió Mia. Me di cuenta antes de que empezaras con tus estúpidas reglas. Y yo también tengo las mías. Marco resopló y le empujó el bloc de notas. Está bien, pues tú también tendrás tus reglas. Las reglas de Mia para Marco. Mia arrancó el bloc de notas de sus manos, bolígrafo en posición. Regla 1. Marco tiene derecho a ser adorable. Se le escapó una sonrisa a Mia mientras Marco soltaba un gemido de vergüenza. Esto es ridículo. Sí, pero ahora, si alguien lee tus apuntes, al menos creerán que estás pillado por alguien, en lugar de planear una conspiración alienígena. Marco puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar reírse, y así la tensión se disolvió. El plan en marcha. Vale, dijo Marco con una suave carcajada. Te ayudaré a integrarte, pero tendrás que contarme todo sobre tu especie, tu mundo y tu misión. Mia esbozó una sonrisa pícara y le tendió la mano. Trato hecho. Marco la estrechó. No podía creer en lo que se estaba metiendo. Este año escolar. It was going to be legendary. Capítulo 24. Revelando el tercer artilugio. Marco caminaba de un lado a otro por su habitación, con el corazón martillando en el pecho.
Las ventanas estaban selladas, la puerta cerrada con llave, y solo se oía el leve zumbido del artilugio. Sacó el tercer dispositivo de su mochila, más pequeño que los otros, con la superficie grabada en runas desconocidas que palpitaban débilmente. Lo sostuvo con ambas manos, cauteloso. No había botones visibles, solo un dial circular con 3 pequeñas hendiduras. Con nerviosismo, giró el dial hasta la primera posición. El aire de la habitación se espesó. Cada respiración pesaba. Vio cómo el resplandor de su lámpara de escritorio se estiraba y deformaba. Y de repente, todo volvió a la normalidad. El pulso del artilugio se calmó. Con el pulso acelerado, Marco hizo clic en la segunda posición del dial. Un suave tintineo resonó en su cráneo. Una ola de sensaciones lo recorrió, ecos de voces, un torrente de recuerdos que no eran suyos, risas lejanas, paisajes extraterrestres bajo soles gemelos. El artilugio vibró cálido, como aprobando su elección. Pero cuando Marco susurró en voz alta, ¿qué? Solo reinó el silencio. Con las manos temblorosas, giró el dial hasta la posición final. Un punto de luz estalló en el centro del artilugio, expandiéndose en un halo que envolvió a Marco. Sintió cómo sus contornos se disolvían. Primero los bordes, luego el peso, luego la propia presencia. Un instante después, volvió a ensamblarse en el suelo de la habitación, mareado pero completo. El dispositivo lo había teletransportado unos metros en un abrir y cerrar de ojos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Salto, memoria, teletransportación. Este artilugio superaba todo lo que había imaginado. Pero a medida que comprendía las implicaciones, comprendía también el peligro. Quien sea que creara estos dispositivos, le había otorgado poderes capaces de reconfigurar la realidad. Y ahora, armado con 3 herramientas incomparables, Marco se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Un momento de expectación. Marco colocó el artilugio en su escritorio, observándolo como si esperara que parpadeara, murmurara o le susurrara secretos al oído. Era diferente de los demás. El dispositivo antigravedad había sido obvio. Manipulaba la gravedad de los objetos. El dispositivo de camuflaje era autoexplicativo. Doblaba la luz, haciéndolo desaparecer. Pero este no ofrecía pistas inmediatas, ni botones que dijeran, pulsa aquí para obtener poder supremo. Solo una serie de líneas y símbolos cambiantes, que brillaban débilmente bajo su superficie. Fuera lo que fuera, no era algo simple. Marco exhaló despacio. Está bien, artilugio misterioso. Veamos qué puedes hacer. El secreto final. La interfaz holográfica brilló sobre el dispositivo, glifos girando en una danza intrincada, suspendidos, desplazándose, pulsando suavemente como si esperaran una orden. Marco apretó los dientes, repasándolos con la mirada, intentando descifrar su significado. No reconocía patrón alguno, ni indicación clara de lo que representaba cada símbolo. Y eso era peligroso, porque pulsar el glifo equivocado, sea lo que sea que eso significara, podría acabar mal. O peor, muy mal. Marco se obligó a pensar con lógica, desglosando para qué podría servir el artilugio. Los 2 primeros tenían sentido en expediciones alienígenas. 1. Antigravedad. Para transportar especímenes pesados. 2. Invisibilidad. Para mantenerse desapercibido. Pero este tercero, ¿cuál era la necesidad que faltaba? Repasó varias posibilidades. Comunicación, tal vez una forma de traducir idiomas o enviar mensajes entre especies. Contención, un escudo o campo de fuerza, algo destinado a atrapar en lugar de transportar. Navegación, un mapa estelar o un estabilizador de portales. Cada idea le parecía plausible. Cada idea resultaba igual de peligrosa, y la única forma de descubrirlo era pulsar los glifos. Marco exhaló con fuerza,
preparándose mentalmente. Una zona de prueba segura. No podía hacerlo aquí. No en su habitación. No en su casa, donde un error podría derribar la sala o hacer que su madre entrara a preguntar por qué los muebles flotaban. No. Necesitaba espacio. Un lugar controlado, lejos de miradas curiosas, donde pudiera equivocarse sin consecuencias, y sabía exactamente dónde encontrarlo.